Lección número 8. El ocultismo frente al poder del Evangelio. El ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la astrología y cosas semejantes que incluyen la clarividencia y el ocultismo. El texto de esta lección está en Efesios capítulo 6 y verso 12, que ya lo hemos estudiado en ocasiones anteriores. El pensamiento central dice que al igual que la nación de Israel, el pueblo de Dios ha sido llamado a preservar su pureza, no contaminando el Evangelio con costumbres y tradiciones de origen ocultista, cuyo resultado es la corrupción del culto a Dios. La lectura bíblica de Deuteronomio 18, del 9 al 14. Leemos la palabra. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La segunda lectura, Hechos 16, del 16 al 21. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estamos nuestra lección en el día de hoy, ¿verdad? Gloria al Señor, estamos en la lección número 8. Un temito un poquito, ¿verdad? Difícil. El ocultismo frente al poder del Evangelio. No es que sea difícil, ¿verdad? Pero es que, gloria al Señor, a algunas personas no les gusta este tipo de temas, pero hay que hablarlo conforme a la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor, aleluya. El texto central de esta lección dice, que ya lo hemos leído en otras ocasiones: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y el pensamiento central de esta lección nos dice que al igual que la nación de Israel, el pueblo de Dios, que es la iglesia, ha sido llamada a preservar su pureza, que es la santidad, no contaminando el Evangelio con costumbres y tradiciones de origen ocultista, cuyo resultado es la corrupción del culto a Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Así que ese es nuestro tema, gloria al Señor, en el día de hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios, que vamos a tratar en esta mañana. Gloria a Dios. Tenemos dos lecturas bíblicas. La primera está en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y tenemos Hechos de los Apóstoles 16, del 16 al 21. ¿Amén? Gloria al Señor. ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es el ocultismo, hermano? El ocultismo, pues, son una serie de actividades, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Es un mundo que se encuentra más allá del conocimiento visual, personal, ¿verdad? Empírico. No es un conocimiento científico, es un conocimiento del mundo espiritual, algo que está oculto. Amén, gloria al Señor. Es algo sobrenatural, es algo escondido, es algo secreto. Y en esto del ocultismo, ¿verdad?, hay unas cuantas vertientes que se estudian. Está el espiritismo, la adivinación y la magia, la santería, la nueva era, el esoterismo y todos esos ismos, aleluya, que se pueden estudiar a través del ocultismo, gloria al Señor.
Sencillamente el ocultismo es aquello que brega con el mundo espiritual, pero en las tinieblas. Amén. Aquello que está relacionado con el mundo de las tinieblas, con Satanás y sus demonios. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el pueblo de Dios no hay ocultismo porque Dios es un Dios de luz. Amén. Y Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios es luz. Amén. Así que todo lo demás, las tinieblas son del enemigo, de Satanás, que vino a traer tinieblas a esta tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando vino la luz del mundo, que usted sabe que es Cristo, aleluya, la luz resplandeció en las tinieblas. Amén. Y en esta lección vamos a identificar someramente, hermano, las características básicas que identifican esta práctica y vamos a ver las influencias del mismo, aleluya, en el culto a Dios en el pueblo de Israel, cómo sucedió esto. También sabremos con qué armas espirituales combatimos las fuerzas del mal. Así que gloria al Señor, esta lección, aleluya, está dirigida primeramente para hablarle a la congregación de los israelitas, porque el Señor les dijo: santos serán, porque yo el Señor su Dios soy santo. Deuteronomio 19:2. Dios le dio un mandamiento a Moisés, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos de la idolatría, que también se asocia con las prácticas religiosas ocultistas, ¿verdad? Dios le dijo a su pueblo: no tendrás dioses ¿qué? Ajenos. Delante al único Dios que nosotros adoramos es el que está en los cielos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios le tiene que advertir al pueblo de Israel, porque como yo les dije la semana pasada, ellos habían estado en Egipto, y en Egipto se adoraba el dios sol, se adoraba la muerte, se adoraban un montón de cosas con las cuales Dios no estaba en acuerdo con su pueblo. Gloria al Señor. Entonces Dios tiene que hablarle a su pueblo y amonestarle que una vez salga de Egipto, tiene que enfrentar la tierra prometida, tiene que conquistar Canaán. Pero los cananeos tenían sus prácticas religiosas, tenían sus prácticas paganas, adoraban a otros dioses, todas estas naciones que estaban alrededor de ellos. Los cananeos eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Amén, gloria al Señor. Y Dios le tiene que advertir acerca de los peligros que pudiera traer el mezclarse con esas prácticas religiosas que iban en contra de la palabra del Señor. Han pasado más de 2000 años de historia o cuantos más, y todavía estas prácticas están vigentes en nuestra sociedad, quizá con un poquito hasta más de auge, gloria al Señor, con lo cual la iglesia tiene que estar preparada para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, hermano. Entonces, vamos entonces a la palabra del Señor. Deuteronomio 18, el verso 9. Léamelo, hermana Nini. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Como ya les dije, ellos iban a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Allí había muchas naciones paganas y Dios les dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas que ellos hacen. Fíjense que es más fácil aprender lo malo que lo que. ¿Verdad que sí? ¿Por qué será que las malas costumbres se pegan más rápido que las buenas? ¿Ah? Gloria al Señor. Pues aquí se le está diciendo al pueblo: no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y se especifican algunos detalles. No ha llegado. No. Se especifican algunos detalles, gloria al Señor, en esa porción en específico, ¿verdad? Primero, ¿qué nos dice el verso 10? No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Los cananeos adoraban a Moloch. Moloch era un dios pagano, aleluya, y obviamente estas religiones practicaban los sacrificios de niños. Amén. Es algo que también lo hacían los mayas, los que estaban al lado de acá, los incas. Toda esa gente sacrificaba, hacía sacrificios humanos. Y Dios está en contra de esa práctica, hermano, de sacrificar humanos, aleluya. Por eso cuando Dios establece el sacrificio, lo hace a través de ¿qué? Con animales. No pide que sacrifiquen humanos. El único caso que Dios pidió que sacrificaran, ¿cuál fue? A Isaac. Pero fue para probar la fe de ¿quién? De Abraham.
Porque Dios no estaba de acuerdo con que se sacrificaran humanos, pero estas religiones paganas sí lo hacían. Entonces Dios le dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, la adivinación, ¿qué es? Buscar determinar la voluntad de los dioses al examinar o interpretar presagios. Amén. Ustedes saben que por ahí tiran las cartas, ¿verdad? Leen la mano. Pero nosotros no hacemos ninguna de esas cosas, hermano. En un momento dado en mi oficina, había un compañero que le estaba leyendo todas las manos a todos los compañeros, ¿verdad? Porque él era psicólogo y supuestamente pues ellos intuyen ciertas cosas. Entonces cuando dijo, léale la de Aida, y dije, no, yo no voy a dejar, yo no necesito que me lean la mano, porque yo me dejo llevar por el Señor. Dijo, no, el poder que ella tiene, la dirige y ella sabe lo que tiene en sus manos, ¿verdad? Así que nosotros no debemos prestarnos para esas cosas, que nos lean la mano, que nos tiren la carta. Déjame tirarte tu carta astral, que eso significa tirarte la carta con los signos del zodiaco. ¿Usted sabe cuáles son los signos del zodiaco? Que salían en el periódico, ¿verdad? Acuario, Aries, que si Leo, que si lo otro. Nosotros identificamos nuestra fecha de nacimiento con un signo de eso, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero eso va en contra de la palabra del Señor. Nosotros no tenemos ni que leer el horóscopo, ni escuchar a aquella ni a la otra, por no mencionar el nombre, ¿verdad? Aleluya, que lo que hacen es intuir. Por algo que tú le dices, ellos más o menos te dicen lo que te puede pasar más adelante, ¿verdad? Se dejan llevar por una información que tú le das. Así que mire qué tramposo es ese demonio, que usted le tiene que dar información para que él, ¿verdad? Complete lo demás, gloria al nombre del Señor. Acuérdese que el enemigo no tiene conocimiento pleno de nuestras vidas. No es omnisciente, recuérdelo siempre, el enemigo no es omnisciente, no lo sabe todo, no puede leer la mente, no tiene todo el poder, amén. No puede estar en todas partes. Así que, gloria al nombre del Señor, estas prácticas iban totalmente en contra de la voluntad de Dios. También habla de ser un agorero, tratar de controlar el futuro a través de poder dado por espíritus malignos, ¿verdad? Que hacen magia, que hacen trucos, que hacen todas esas cosas. Ser sortílego, ¿verdad? Decir el futuro basándose en señales, la hechicería, que es inducir efectos mágicos por drogas o algún otro tipo de poción, ¿verdad? Usted sabe que hay ciertos lugares que se llaman botánica, amén, y allí hay un montón de potes y de cosas y de velas, amén, y la gente las compra y le prende a San Judas Tadeo y le prende a Santa qué sé yo qué, y allí está la poción de vente conmigo, amájalo a mí y todas esas cosas, ¿verdad? Mira, hay gente que cuando está en desesperación, pues va y busca esa porquería. Déjame echarle esto mézclale esto en el café para que el hombre no se te vaya o la mujer no se te vaya. Eso es mentira del diablo. No creas esas mentiras. Amájale esto, amájale aquello otro. ¿Se acuerda que en despedida de año, vístete de amarillo de jodo para que tengas éxito en el amor? Eso es mentira del diablo. Aleluya, gloria a Dios. Los creyentes no creemos en esas cosas, hermano. Nosotros creemos en la voluntad de Dios, y lo que va a pasar en su vida es porque usted lo verá. Usted tiene una conducta, es lo que va a hacer que su vida funcione, hermano. Pero nosotros no practicamos esas cosas, ¿verdad? Conjurar encantos, atar a otras personas mediante murmullos mágicos, amén. Hay gente que hace, eso tiene un nombre, ¿verdad? Hace trabajo, gloria al Señor, y van donde el santero y házmele esto, y tienen la muñeca aprieta y le entierran alfiler y todas esas cosas del diablo, hermano. Nada de eso es de Dios. Todo eso es mentira del diablo, ¿sabe? No se deje engañar por el enemigo. Consultar los muertos, ¿verdad? Todo eso lo dice esa palabra. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Los mediums son los que supuestamente llaman a los del más allá para que se aparezcan. Usted sabe que eso es mentira del diablo, esos son demonios. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo recuerdo, ¿verdad?, que
Yo tenía una vecina que practicaba todas estas cosas. Y yo escuchaba el escándalo allá y ese revolú y a veces se manifestaban los demonios, ¿sabes? Porque eso eran demonios. A veces ella hasta se asustaba porque cuando el demonio allá no lo podía controlar, pues ya usted sabe la cosa, la gritería y la cosa. Y yo, ay Señor, me ponía música espiritual acá para poder contrarrestar el poder del diablo. Y que no salga un pichón de esos para acá. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alabado. Y usted sabe que cortan el cuello de la gallina y cogen la sangre, hacen un montón de cosas como esta. Y van a los cementerios y hacen un montón de cosas. Pero el pueblo de Dios no necesita nada de eso. Fíjense, el Dios de nosotros es tan maravilloso que con solamente usted arrodillarse, con solamente usted hablarle, se manifiesta. No necesita un muñeco, no necesita nada especial para orar a Dios. Amén. No necesita vestirse de cierta manera para adorar a Dios, ¿verdad que no? Porque aún en la cama, en el lecho, uno está, ¿verdad?, en su ropa de dormir y allí uno clama delante de Dios, hermano, gloria a Dios. No necesitamos vestirnos de blanco como los santeros. Nos vestimos así en la sociedad de alma, pero no tiene nada que ver con la santería, ¿sabe? El blanco es símbolo de santidad, pero el diablo todo lo imita. Amén. Gloria al Señor. Y esta gente pues trata de imitar. Acuérdese que el diablo trata de imitar a Dios, pero jamás será como Dios. Recuerde que él era un ángel de luz. Él era Lucifer. Amén. Hasta que cayó de la gracia de Dios, porque pues se quiso hacer más listo que Dios y quiso ser más sabio y quiso adueñarse del trono y perdió su lugar. Estas prácticas abominables habían sido la ruina de los cananeos. Y Dios le decía a los israelitas que se apartaran de esas prácticas. Dice ahí, verso 12, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. El pueblo de Israel tenía la encomienda de limpiar la tierra prometida y sacar a todas esas naciones paganas para que el único que fuera adorado, ¿quién fuera? Dios, ¿verdad? Aleluya. En el intento, pues sabemos que no pudieron sacarlos a todos porque Josué no pudo finalizar la conquista. Y los que se quedaron, hermanos, fueron tropiezos siempre ¿a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Porque le gustaban las fiestecitas que hacían los paganos, los idólatras. A veces las cosas del mundo parecen ser más atractivas que las de Dios. Pero eso es un engaño, hermano. Lo de Dios es santo, es puro, gloria al Señor. Aleluya. Y es glorioso. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mire, serás intachable delante del Señor tu Dios. Mi Biblia dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esta es una versión Biblia de las Américas, la que tiene el expositor. Pero el verso 13 me dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Vamos camino hacia la perfección. No somos perfectos, hermano. Somos seres humanos con tantas faltas y tantas, ¿verdad?, imitaciones, pero el Señor nos pide que tratemos de ser perfectos, que seamos santos porque Él es santo. Y dice el verso 14, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. La iglesia solo debe escuchar la voz de Dios, amén. No escuchar la voz de aquel que los ponen a fin de año a decir el futuro y lo que va a pasar y que si el artista aquel se va a casar. Mira, si tiene novio, la probabilidad es que se case. Aunque muchas veces no pasa nada, hermano. A veces, ¿qué se puede hacer, hermano? Aleluya. Y va a tener tantos hijos. Bueno, si está en edad reproductiva puede tener hijos. Gloria al Señor. Aleluya. O sea, que son cosas que son como que lógicas, que pueden pasar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero el diablo engaña a la gente y la gente se deja engañar por esos aspectos y por esas premoniciones que le dan toda esta gente que son clarividentes, que son, aleluya, bendito sea el Señor, mentalistas, esa era la palabra que estábamos buscando. Los mentalistas estos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que no son otra cosa sino instrumentos de Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El apóstol le decía, el apóstol Pablo a los creyentes, que cuando andaran con gente inconversa mantuvieran una conducta que intachable delante de Dios, que no se mezclaran, que no practicaran las mismas cosas que hacían los gentiles, porque ellos no tenían
ese conocimiento de parte de Dios y les dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos del 16 al 21. Esta es una historia bastante conocida, que la hemos hablado en otras ocasiones. Dice la palabra: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, está hablando Pablo, Silas y el apóstol Lucas, que es el que escribe este libro, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Qué es un espíritu de adivinación? Lo que describimos ahorita, ¿verdad? Esta era una pitonisa, un espíritu de Pitón, que era un dios griego romano, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Esto se origina en la mitología griega. Pitón era una serpiente que cuidaba el oráculo de Delfos, que era un templo, ¿verdad? Esa muchacha actuaba como medium al comunicarse con demonios que pretendían predecir el futuro. Y dice ahí que mientras ellos iban a la oración, esa muchacha salió y daba gran ganancia a sus amos, porque obviamente al adivinar el futuro, pues, gloria al Señor, aleluya, la gente le pagaba creyendo las mentiras de Satanás, gloria al nombre del Señor, aleluya. En el verso 17 dice que siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Lo que ella estaba diciendo, ¿era incorrecto? No, era correcto. Eran siervos del Altísimo. ¿Cuál era el problema, hermano? Que si usted tiene una persona de usted todos los días, estos son siervos del Dios Altísimo, ya todo el mundo lo sabía. Eran siervos de Dios. Y ella, gloria al nombre del Señor, reconocía que eran siervos. El demonio que ella tenía sabía que eran hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, aleluya. Pero el apóstol Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pregúntale a ellos si quieres que le prenda el abanico, Félix. Gloria al Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios creen y conocen al Hijo de Dios y conocen a los hijos de Dios, ¿saben? Aleluya. Pero el Evangelio no necesita el testimonio de Satanás para tener éxito, sino la manifestación del poder de Dios. Fíjense que cuando Cristo estaba en su ministerio, los demonios le hablaban. Las personas que estaban endemoniadas le hablaban a Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Los mandaba a callar, para que no revelaran todavía cuál era su identidad. Por lo cual, gloria al nombre del Señor, Cristo les decía, cállate, enmudece, y los mantenía quietecitos, para que no se manifestaran, porque ellos sabían que será Jesús. Ellos lo habían visto, ellos estaban en la tierra, pero estuvieron en el cielo. Acuérdense que los demonios son ángeles ¿qué? Caídos, gloria al Señor. Y por lo tanto veían a Jesús, ese es el Hijo de Dios. No sé, y Jesús le decía, todavía no es el tiempo, aleluya, de que se manifieste, porque Cristo no quería la gloria de los demonios, quería ser manifestado en su gloria como Hijo de Dios. Amén. Quería que la gente creyera en Él por lo que Él era. Creer que Él era ¿quién? El Hijo de Dios. Aleluya. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Creer. Tenemos que tener fe para creer. Gloria sea el nombre del Señor. Así que ella estaba detrás de ellos, molestándolo. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo no quería ese testimonio que era de procedencia diabólica, ¿verdad? Porque favorecía a los que abrigaban falsas ideas sobre el Mesías. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Los que estaban dispuestos a recibir la predicación de Pablo y sus compañeros al verla anunciada por el espíritu inmundo de adivinación, cobrarían prejuicios contra el Evangelio. Porque el Evangelio, el Evangelio no necesita que los demonios lo proclamen. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque, aleluya, el diablo no quiere que el Evangelio siga hacia adelante, gloria al Señor. Esto lo hacía, verso 18, por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjese,
El Espíritu Santo nos dio poder para echar fuera demonios. Amén. Y por lo tanto el apóstol Pablo, en un acto sencillo, no hizo un show allí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Sino que le mandó en el nombre de ¿quién? De Cristo. Aleluya, a que saliera fuera. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y aquel demonio salió en aquella misma hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Así que Pablo aguantó por unos días, pero llegó el momento en que se cansó de que el diablo estuviera por allí molestando, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y Dios nos ha dado ese poder a nosotros también, como iglesia, ¿sabes? De poder echar fuera demonios, reprenderlos en el nombre de Jesús, sin tener temor, porque la autoridad que está en nosotros es mucho mayor que la que está en el mundo. Amén. Cuando el Señor reprende eso ahí a ella reprende el demonio que viene a ella, pero también hiera para los amos que tenían. Sí, esa parte voy ahora. Porque estaban abusando de ella, Amén. y aprovechaban de las ganancias de ella. Amén. Estamos parte ahí. Obviamente es un negocio, ¿sabe? La práctica ocultista es un negocio. Los que venden estas cosas en las botánicas ganan dinero. Los santeros cobran por hacer los trabajos, ¿sabes? No es de gratis. Hay gente que ha invertido su fortuna en ir a Cuba y hacerse, ¿verdad? Buscar su santo. Y gloria al nombre del Señor. Y muchos artistas gastan su dinero en eso, ¿sabes? Para no mencionar nombre. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque la santería es un negocio, también es un negocio, ¿sabes? Nosotros conocíamos una hermana allá en Humacao que ella era santera, pero de las que practicaba todo. Un negocio diabólico. Sí, y ella tenía una estatua que medía qué sé yo cuántos pies dentro de la casa, tenía un altar terrible, hermano. Cuando esa mujer, aquello le costó miles de dólares, aquel aparato. Pero cuando ella se convirtió a Cristo, había que embaratar el aparato, hermano. Lo rompió en el nombre de Jesús y fue libertada de todos esos demonios, hermano. Porque a la larga eso es lo que traen todas esas cosas, demonios. Demonios. No podemos tener ídolos en nuestra casa, amén, gloria al Señor. Sus amos, en el verso 19, viendo que había salido la esperanza de su ganancia, porque vivían de ella, prendieron a Pablo y Silas, o sea, los arrestaron y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjense que aquí hay un bien económico que ellos estaban recibiendo, ¿verdad? De esta persona, gloria al Señor. Y al ser reprendida, pues obviamente se acabó el show, ¿verdad? El demonio se tuvo que ir, ya no había adivinación. Amén. Espero que la muchacha se haya convertido al Evangelio, ¿verdad? Y haya recibido la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Así que, gloria al Señor. Ellos los trajeron ante las autoridades porque de cierta manera habían interferido con sus negocios. Gloria al Señor, aleluya. Así que el cargo que presentaron los amos contra Pablo y Silas fue, en el verso 20, dijeron, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Pablo y Silas están en Filipos. Es una ciudad de Roma, una colonia de Roma. En Roma se practicaba todo tipo de idolatría, donde César era el emperador. A César se le trataba como el Señor. Era el Dios, era un Dios para los romanos como lo era el faraón, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya en ese tiempo había un espíritu antisemita en contra de los judíos, porque a decir, estos son judíos, gloria al Señor, y estos judíos se habían regado ¿por dónde? Por todo el imperio romano. Por lo tanto, ahora los apóstoles están predicando el evangelio a naciones que son paganas, a naciones que son romanas, a naciones que son gentiles, en donde la idolatría imperaba y dominaba todo, hermano. Todo esto era dominado por la idolatría. La Biblia habla de Diana de los Efesios y habla del otro, y habla de Apolo, y habla de tantas cosas. ¿Quién recoge por aquí? Gloria al Señor, ofrenda. Gloria al Señor, aleluya. Y habla de todos esos dioses, amén. Y usted va a estos países y va a ver muchos templos construidos. Porque para cada dios hay un ¿qué? Un templo. Por eso que Pablo aprovecha la ocasión en un momento dado
y veo una inscripción que dice al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, pues de ese Dios es que yo les voy a hablar a ustedes, del que ustedes no conocen. Porque ellos conocían muchos dioses, pero no conocían al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? También dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad. La aceptación del mensaje del Evangelio siempre va a traer oposición de otros. Y usted va a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a ver todas las veces que arrestaron a los apóstoles, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. Todas las veces que ellos fueron a ciudades y fueron rechazados por predicar el Evangelio de la palabra del Señor. Amén. Así que nadie quería el mensaje de la salvación, porque el mensaje de la salvación era un mensaje que te hacía dejar todos esos pecados. Ya no podía haber fiestas paganas, ya no podía haber ritos satánicos, ya no se podían celebrar todas estas cosas ocultistas, porque una vez Cristo venía, aleluya, lo transformaba todo. Gloria al nombre del Señor. Así que el Evangelio se convierte en una fuerza poderosa que comienza a libertar a la gente y comienza a hacer que la gente venga al conocimiento de la verdad y dejen la ignorancia de la idolatría y del ocultismo. Gloria sea el nombre del Señor. Y los presentaron como unos criminales. Estos hombres vinieron a dañar el kiosco, vinieron a quitarnos el negocio y nosotros los queremos acusar, ¿verdad? Y decían ellos, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Que ellos estaban acostumbrados a la idolatría, que no pretendían cambiar su estilo de vida, que estaban acostumbrados culturalmente a eso. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero por el poder del Espíritu Santo, los cristianos tenían el denuedo suficiente para confesar que Jesús era el Señor, aleluya. Los creyentes no le daban tributo a César, aunque los césares los llevaran al Coliseo romano, amén, y allí fueran muertos a causa del Evangelio. Millones de cristianos dieron la vida, gloria al Señor, por causa del Evangelio de Cristo, amén. Veían en el cristianismo algo que no era lícito recibir ni hacer, gloria al Señor. Pero qué bueno que ese Evangelio llegó hasta nosotros, qué bueno, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Y aunque hubo oposición de Satanás, y aunque hubo oposición del enemigo, y aunque al diablo no le gusta, gloria al Señor, aleluya, la palabra de Dios seguía corriendo y seguía siendo glorificada, amén, a su nombre. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen así? A veces minimizamos el poder de Dios. Nos hemos olvidado de este verso que dice en Romanos 1:16, que es la tercera parte de la lección. Porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿quién? Al griego. El Evangelio no solamente vino para salvar a los israelitas, primeramente Cristo vino para ellos. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Rechazaron a Jesús. Y por consiguiente el Evangelio viene aquí. Pasa a los gentiles. Por eso los apóstoles en un momento dado, desde ahora me voy a predicarle a los gentiles. Pablo evangelizó todo el mundo gentil de su tiempo. Evangelizó, gloria al Señor, los demás apóstoles se fueron a otras regiones a evangelizar, a llevar la palabra del Señor, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y fíjese, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Una vez usted se convirtió a Cristo, usted no puede avergonzarse de decir yo soy cristiano, ¿verdad que sí? Amén, Dios bendiga al pastor. No podemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo, no podemos avergonzarnos de decir que el Señor está con nosotros. No podemos avergonzarnos de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Mucha gente le da más énfasis a lo que dice el verso que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que son buenas nuevas, porque es poder de Dios, pero lo más importante es para salvación a todo el que cree. La fe no es solamente un acontecimiento histórico que sucede una vez usted se convierte. Usted está aquí porque usted creyó en Cristo, ¿verdad que sí, hermano?
Pero ¿qué pasa con esa fe? ¿Esa fe se quedó ahí? No, esa era la fe salvadora. ¿Qué tiene usted que hacer con esa fe? Tiene que ponerla a crecer. Tiene que ponerla a rendir fruto, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Es una condición perseverante y continua. Lo verdaderamente sobrenatural de la salvación por medio de la fe en Cristo es que es un don gratuito, ¿verdad? La salvación es por gracia. A usted no se le cobra la entrada por entrar aquí, ¿verdad que no? ¿Se le cobra una entrada? No. Usted es salvo por la gracia de Cristo, amén. Por la gracia de Dios. La salvación es gratuita. Todo aquel que haya convertido en el Evangelio el negocio, pues olvidó lo que verdaderamente era la esencia del Evangelio. Porque el Evangelio es gratuito para todos. Cristo es, aleluya, para todos, hermanos. No está limitado a ciertos grupos, a ciertos lugares. Gloria al Señor. No está limitado, gloria al Señor, por nada geográfico, porque el Señor llega a donde Él quiere. ¿Verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Así que lo verdaderamente sobrenatural de la salvación por medio de la fe en Cristo es que es un don gratuito y es la única forma de apropiarse de la justicia verdadera. Ese evangelio que llegó a nosotros fue el que hizo que todas esas prácticas ocultistas, amén, gloria al Señor, aleluya, fueran disminuyendo en este país. En este país, cuando vino el evangelio, había mucha idolatría. El catolicismo era el que dominaba, ¿verdad que sí? Usted se convertía al evangelio en el 1920, 30, 40, en esos años, y a usted lo menospreciaban. A usted lo perseguían. Hermano, vaya lejos, en los 70 y pico todavía había gente que perseguía a los que servían al Señor. ¿Amén? Eso me acuerda de Yabucoa, hermano. Cuando nosotros empezamos en el templo en Yabucoa, ¿verdad? Mi papá, que era pastor, había, gloria al Señor, una comunidad bien fuerte, católica, idólatra, que lo primero que hicieron cuando vieron que se empezó a abrir un templo allí fue enviar una comisión. Y esa comisión le dijo a mi papá: usted no puede abrir esa iglesia ahí. Y él le dijo: ¿por qué no? Porque ustedes están muy cerca de nosotros y ustedes... No, pero es que esto yo lo adquirí legalmente, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y ustedes no me pueden prohibir que yo predique el Evangelio. En aquel entonces, en los años 70, 80, te llamaban la policía si el culto pasaba de cierta hora. Amén. Cuando los cultos eran en casa de mi abuelo, llegaba un agente de la policía siempre, porque había un vecino que siempre llamaba a la policía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, hoy nosotros tenemos que tolerar que nos pasen por la calle esos cajos con las canciones esas y no podemos decir nada. Pero en aquel entonces usted predicaba el Evangelio y usted era enemigo. ¿Sabe? A usted no lo querían. Incluso su familia lo rechazaba. Le decían: ya tú no eres parte de esta familia, olvídate que tienes familia, porque dejaste la religión que era de la familia para irte a servir a Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y eso pasó en este país, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y eso pues quizás ahora no ocurre en menor escala, porque el evangelio o el cristianismo ha cambiado y se ha transformado y han habido, ¿verdad?, una serie de cosas más modernas. Pero gloria al Señor, en aquel entonces servir a Cristo era verdaderamente bien fuerte. Y había persecución, ¿sabes? En Yabucoa nosotros tuvimos persecución. Tuvimos gente que vandalizó el templo. Tuvimos el de al lado que ponía los muñecos, el indio, para que nos velaran. Aleluya. Tenía un indio allí, unas estatuas que nos las ponía al lado de la verja. Y le ponía carne, ¿verdad?, para que la carne se pudriera y se dañara y nosotros no soportábamos el olor. Pero qué bueno es el Señor que no permitió que esa obra cayera allí. Porque el poder de Dios es mucho más grande que el poder del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? El indio no nos asustaba, ¿sabe? El indio, decíamos: hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien hoy, verdad? Acuérdense que la estatua, ¿qué es? ¿Qué es el ídolo? Nada. No habla, tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero ¿qué? No habla. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y eso lo sufrimos nosotros en el comienzo de nuestra vida cristiana. Yo como niña vi muchas cosas, hermano, bien difíciles, gloria al nombre del Señor,
pero gloria a Dios que Dios le dio la victoria y todavía el templo está allí. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Recuerde que aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador fueron rechazados por los mismos de ellos. ¿Quiénes sacrificaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que instigaron la muerte de Cristo? Claro, era a propósito de Dios que Cristo muriera, pero ¿quiénes fueron los religiosos de su nación? Los fariseos, los saduceos y toda esa gente fueron los que promovieron que a Cristo lo mataran y fueron los que lo arrestaron con la ayuda de los romanos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, pero realmente el pueblo de Israel no aceptó a Cristo como su Salvador y su Mesías. Por eso fue a la cruz. Pero qué bueno que Cristo murió para salvarnos de todos nuestros pecados, ¿verdad que sí? Y esa salvación que no quisieron los judíos pasó a nosotros. Los judíos que se convirtieron, hermanos, les hicieron la vida imposible, ¿sabe? ¿Por qué? Porque dejaban sus prácticas del judaísmo. Ya no había, gloria al Señor, que guardar los ritos, ya no había que hacer sacrificios, ya no había que hacer todas aquellas cosas porque Cristo los había libertado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo el creyente puede usar ese poder? Ese dunamis, aleluya, de donde procede el vocablo dinamita, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es dinamita, es poder de Dios, aleluya, es poder, aleluya, para destruir las fortalezas del diablo. Amén. Nuestro texto decía que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El sistema de este mundo en el que se desarrolla la batalla de la iglesia actualmente es uno donde nuestro enemigo ha ocultado sus artimañas dentro del corazón de la religiosidad a través de la distracción de los cristianos en diversas controversias religiosas de justicia social y sistemas pragmáticos de evangelización. Miren, yo estoy leyendo un librito que lo compré ayer que se titula La Iglesia Post-Cuarentena. Y gloria al nombre del Señor, este libro lo que refleja es y lo que retrata es cómo la iglesia ha tenido que transformarse luego de la pandemia que ha venido al mundo. Amén, gloria al nombre del Señor. La iglesia en algunos lugares, porque no aquí, eso no pasó aquí, eso no pasó en Almirante, ¿verdad que no, hermano? Algunas iglesias se convirtieron en clubes sociales, donde solamente entraba el grupito de ellos, donde usted tenía que tener un standing económico, porque si usted no tenía cierta ganancia, usted no podía ser miembro de esa iglesia, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres porque nos tuvimos cerquita de nosotros también, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó con lo que era la esencia del Evangelio? Pues mire, otro fenómeno que se dio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, es que las iglesias se cerraron. Antes de la pandemia, casi todas las iglesias cerraron sus puertas y pusieron aires acondicionados. En el pasado, cuando usted veía una iglesia pentecostal abierta, usted podía entrar libremente, ¿verdad que sí? Pero entonces algunas iglesias desarrollaron un sistema que desde el parking para acá había reglas para todo y eso limitaba a la gente a llegar a la casa de Dios. Amén. Eso es lo que está analizando ese autor, hermano. Y si uno lo pone, ¿verdad?, a pensar, gloria al nombre del Señor. ¿Qué sucede? La iglesia debe ser un lugar de puertas abiertas. Que todo aquel que quiera venir a Cristo puede entrar ahí sin ninguna dificultad. Amén. Gloria al Señor. Puede venir vestido andrajoso, puede venir, gloria al Señor como sea, pero el Señor lo recibe como esté. ¿Cuántos dicen amén? Eso yo lo vi también en Yabucoa, y vuelvo a Yabucoa, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Que el borracho pasaba por la calle, a veces entraban todos sucios, apestosos, pero allí se sentaban y escuchaban la palabra de Dios. Esa noche ese borracho se convertía a Cristo y inmediatamente Dios lo transformaba. Amén. Y nosotros tenemos que volver a ese poder del Evangelio. No tener tanta actividad exclusiva para la iglesia. ¿Y la comunidad qué pasa? Tenemos que evangelizar a la gente en la calle. Ahora con lo de la pandemia es más difícil. Pero tenemos los medios electrónicos. También hay iglesias que son vestidas como si fuera para entretener a la gente. Exactamente. Porque se ha disminuido lo que es la oración.
Se ha disminuido lo que es el estudio de la palabra. Son estas iglesias que se pasan trayendo motivadores, que subas de nivel, que bajes de nivel, ¿verdad? Que traen todas estas cosas motivacionales, pero no producen una vida espiritual en la gente. ¿Qué sucede? Que al primer cantazo, ¿qué pasa con toda esa gente? Se va para el mundo. Porque no tienen una base bíblica. No hay una profundidad en la palabra. Y la iglesia de Cristo tiene que volver al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque esto es lo que le da poder a la iglesia. Esto es lo que le da unción a la iglesia. La palabra, la oración, el ayuno, hermano. Es lo que le da poder a usted para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la palabra, si no escudriñamos las escrituras, el enemigo va a hacer con nosotros lo que quiera, ¿verdad? Y por ahí hay muchos modelos de evangelización. Ay, hacemos esto, hacemos aquello. Pero, ¿qué pasa con la palabra? Estoy predicando la palabra a la gente. Le estoy predicando un evangelio de poder. Le estoy predicando un evangelio de transformación. Un evangelio que cuando entra a tu casa cambia tu hogar, cambia tu matrimonio, cambia tu familia, cambia tus hijos, porque el poder de Dios se ha metido ahí. Gloria al Señor, o ha entrado, porque el Espíritu Santo no se mete, Él entra, ¿verdad? Él es una persona, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Es una cosa ahí que es bien importante, que hemos dejado de leer la Biblia. Amén. De hecho, yo estoy leyendo la Biblia todos los días. Estoy ahora, yo he leído la Biblia 2 veces, y esta es la tercera vez que la Biblia, pero fíjate, ya estaba leyendo, y yo decía, Señor, no sabes ni condición que yo tengo, pero dame un ministerio para ayudar a la persona. Mira ella, eso fue hoy. Ayer vino mi nieto a casa. ¿Qué fue así? Bueno, un día me venía para casa, ¿verdad? Yo empecé a hablar de algo de la Biblia, y yo le dije a él, quiere aceptar hacer Salvador. Yo y mi esposa está a mi lado, y está a mi lado. Yo le dije, pero antes que tú me contestes así, yo quiero que tú te digas lo que tú lo quieres de corazón. Si tú lo haces de corazón, por favor, no lo hagas. A mí me puedes engañar, pero a Dios no. Porque le hice la pregunta y le dije, si ella acepta a Jesucristo. Era ella. Yo he visto muchas personas llorando, ¿verdad? Y le dijo que sí. Me hice una oración de fe. Qué bueno, gloria a Dios. Amén, qué bueno. Primero abrazó a mí. Llorando. Qué bueno. Llorando, llorando. Pero después me abrazó a mí como él me abrazó, me apretó. Las lágrimas, yo sentía que cogía por aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Eso es lo que tú dices, que si nosotros no necesitamos una multitud de gente. Claro que no, tenemos que empezar por nuestra familia, ¿verdad? Que son los primeros que tenemos que ganar para el Evangelio. Entonces, yo le dije que se estaba lleno de iglesia, me dijo que no. Yo le dije, tú nunca das por eso tampoco. Y ahí es lo que mira. Entonces, pues yo le dije, vete para acá con nosotros, a la iglesia. Porque yo le había hecho, porque yo soy sincero en las cosas de la iglesia. Si tú te vas por una iglesia cristiana, no vayas. Pero es francamente. Este no es solo, este domingo no pudo ir, me dio un compromiso. Pero espero que el otro domingo, porque quiere que se haga miembro de esta iglesia. Amén. Y me dijo que sí. Te conviene porque así tú me guías claro. Y espero que este domingo que venga. Amén, qué bueno, gloria al Señor. Dios bendiga al hermano Matías, está relatando, ¿verdad?, que sus nietos se convirtió al Señor, amén, que ellos le ministraron la palabra. Qué bueno, eso es lo que tenemos que hacer, hermano, no avergonzarnos del Evangelio. Nuestra familia tiene que ver que Cristo mora en nosotros, amén, que nosotros le servimos al Señor. A veces hablamos tantas cosas del mundo y de todo lo que está pasando y de lo menos que le hablamos a nuestra familia es de Cristo.
Amén, gloria al nombre del Señor. Pero, aleluya, el que cree en Jesucristo, ¿verdad? Será salvo que él y su casa, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y Dios, aleluya, va a ir obrando de la manera, gloria al Señor, que Él sabe hacerlo, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Todavía Dios quiere salvar gente, hermano. Dios quiere salvar a la gente. Dios quiere que la gente se convierta, pero nosotros tenemos que hablarle de Jesús. Tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que hablarle de que Cristo cambia y transforma la vida del hombre. ¿Sabe que en este tiempo el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Gloria al Señor, aleluya. Fíjese que recientemente en este país hubo una señora por allá en el monte, aleluya, que tenía una secta. Y allá metió unas mujeres al monte porque venía con un terremoto, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya, bendito sea Dios. La señora se ha desaparecido, no se sabe dónde está. Proclamó rey hasta un senador y el senador fue tan bobo que se lo creyó. Hermano, eso es fue tan bobo, mire, que un rey en Puerto Rico, si el gobierno de aquí no hay una monarquía, aquí esto es democracia. Amén. Para que usted vea dónde la ignorancia lleva a la gente. De creer, gloria al Señor, cualquier espíritu que por ahí le diga, mira, porque eso es lo que le gusta a la gente, que le digan cosas lindas. A veces convertimos los dones de Dios en cosas que no le agradan a Dios, porque convertimos al profeta, aleluya, en un consultor, y antes la gente iba a la casa del profeta para que orara y le dijera. Hermano, el profeta no era espiritista, no estaba allí para ser medium ni nada de eso. Gloria al Señor, estaba allí para hablar la palabra de Dios. Y se tergiversó, ¿verdad?, lo que era el profeta, gloria al nombre del Señor, aleluya, y gloria al Señor, pues utilizaron los dones de mala manera. El mandamiento era claro: santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. La vida de Pablo, ¿verdad?, fue un régimen riguroso de sumisión, obediencia y absoluta santidad en el Espíritu Santo, que lo capacitó con poder contra el imperio de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No estás peleando contra otro ser humano, estás peleando con huestes espirituales, estás peleando con malicia, estás peleando con depresiones, estás peleando con cosas, gloria al nombre del Señor, aleluya, que el mundo trae, gloria al Señor, contra cosas que el mundo trae, principados, potestades, para tratar de desviarnos del camino del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Así que gloria al Señor. Satanás utiliza sus trucos, pero el cristiano tiene que andar con la verdad y no avergonzarse del Evangelio. Nuestra arma más poderosa, la palabra de Dios. Amén. Cristo venció a Satanás diciéndole: escrito está. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de ¿qué? De dos filos, y que atraviesa los tuétanos y los pensamientos del corazón. Amén. Gloria al Señor. Todo pensamiento negativo hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo nos exhorta: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y rechacemos todo aquello que nos trate de llevar a un mundo oscuro, a un mundo ocultista. Como les dije en la clase anterior, cuidado con lo que compra para su casa, de decoración, cuidado con lo que usted lleva. Amén. Aleluya, porque no todo es de Dios. Acuérdese que estamos en un sistema mundano. Amén. Gloria al Señor, y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así que, hermano, gloria al Señor. ¿Qué quería el Señor? Que su pueblo fuera santo. Y quería hacer de su pueblo especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra, para que su nombre fuera ¿qué? Glorificado. Y a su nombre, a su nombre. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Esa ha sido la clase de esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.